Vamos a tratar de hacer una breve explicación, resumen de la teoría que vimos hasta acá. Lo primero que vimos es la definición de delta X, que era desplazamiento, que lo definíamos como la distancia entre dos lugares, no la distancia, sino la cantidad de metros que se mueve un objeto con el signo indicando en qué sentido se mueve, hacia adelante o hacia atrás. Es decir, resumiendo esto, el desplazamiento nos daba dos datos. Uno, la cantidad de metros, otro, la flecha, digamos, si iba para adelante o para atrás. Entonces habíamos dicho que el desplazamiento era el valor de la posición final menos el valor de la posición inicial, y que esto podía tener tres signos: positivo, cero o negativo. Positivo cuando avanza, negativo cuando retrocede y cero cuando está quieto, o por lo menos cuando la diferencia entre la posición al empezar y al terminar es la misma, ¿sí? Entonces su desplazamiento en ese caso es cero. Después dijimos que para que haya un desplazamiento tiene que pasar un tiempo, porque cuando el objeto está acá es en un cierto momento, y cuando el objeto llega hasta el segundo punto donde está, pasó un cierto tiempo. Y es inevitable que pase el tiempo, entonces ese tiempo lo definimos, ese intervalo, como intervalo de tiempo, y esto se define como el tiempo final menos el tiempo inicial, al igual que el desplazamiento, pero con la salvedad de que esto es siempre positivo. Y esto es importante. Tanto esto como esto y como esto, todos los tiempos y la variación del delta t son positivos. Por último, definimos una tercera cosa, que es la velocidad. Dijimos que la velocidad era delta x sobre delta t, o sea, la división del desplazamiento sobre el tiempo, que como esto podía ser positivo o negativo, y esto es siempre positivo, al combinarlos teníamos dos opciones. Positivo con positivo va a dar positivo, y negativo con positivo va a dar negativo. Eso significa que la velocidad puede ser negativa, puede ser positiva, por supuesto también puede ser cero si el desplazamiento fuera cero. Y lo que significa es lo mismo que con el desplazamiento. Una velocidad positiva es que avanza, una velocidad negativa es que retrocede. Y esto de avanzar y retroceder hay que tener en cuenta que se refiere a la dirección positiva que se define inicialmente, y entonces todo lo que va en esa dirección lo llamamos avanzar, y todo lo que va en la dirección contraria lo llamamos retroceder, ¿sí? Por lo tanto, cuando decimos que una velocidad positiva avanza, no nos estamos refiriendo a específicamente un lado izquierda o derecha, sino que es el lado que definimos como positivo, va a tener velocidad positiva, y el lado hacia el lado contrario va a tener velocidad negativa. Bien, si agarramos la fórmula esta y escribimos su definición, que es x menos x inicial sobre t menos t inicial, y decimos que esto es igual a b, que es lo que acabamos de definir, y ahora yo de esto despejo x, me queda que x menos x inicial es igual a b por t menos t inicial, y que x es igual a x inicial más b por t menos t inicial. Y esta es la fórmula, la única fórmula que tenemos dentro del tema MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, que es una función del tiempo, que es la posición en función del tiempo. Esa fórmula nos permite calcular, por ejemplo, si tenemos un ejemplo, tenemos estos datos iniciales, que es la velocidad de 8 metros por segundo, el tiempo inicial de 2 segundos y la posición inicial 45 metros. Entonces podemos plantear la ecuación
de la posición en función del tiempo con estos datos, que va a ser 45 metros más la velocidad de 8 metros por segundo por t menos 2 segundos. Y esto es una fórmula específica de este tema, de este ejemplo, perdón, y que, por ejemplo, nos permite saber cuál es la posición a los, por ejemplo, 4 segundos, porque simplemente necesitamos reemplazar t igual a 4 segundos, o sea que es la posición a los 4 segundos, que va a ser 45 metros más 8 metros por segundo por 4 segundos menos 2 segundos. Esto es 45 metros más 8 metros por segundo por 2 segundos. Los segundos se cancelan. 8 por 2 es 16. 45 más 16 es 61 metros. Y entonces este objeto a los 4 segundos está en la posición 61. Esta función es una función lineal donde la variable es el tiempo, la variable independiente, y la otra variable es la posición, que depende del tiempo. Y como lo único que tiene afectando a esa variable tiempo es un número que lo está multiplicando, deducimos que se trata de una función lineal. Y como toda función lineal, tiene una pendiente y una ordenada al origen, que van a definir cómo son cuando los graficamos, ¿sí? O sea, por ejemplo, si una recta tiene pendiente positiva, va a apuntar hacia arriba. Si una recta tiene pendiente negativa, va a apuntar hacia abajo. Y si una recta tiene pendiente 0, va a ser horizontal. Ahora, como el número que multiplica al tiempo es la velocidad, este de acá, entonces la velocidad multiplica, significa que la velocidad es la pendiente de nuestro gráfico, y por lo tanto esto es lo mismo que decir que si la velocidad es positiva, negativa o 0, ocurre esto que acabamos de decir. Es decir, si la velocidad es positiva, el gráfico es una recta que sube. Si la velocidad es negativa, es una recta que baja. Y si la velocidad es 0, es una recta horizontal. Y, por ejemplo, si quisiéramos graficar el movimiento que hicimos recién, tendríamos 45 más 8 por t menos 2. Vamos a volver a escribirlo acá. 45 más 8 por t menos 2. Esto es la posición. Y entonces, lo que vamos a hacer, como es una recta, es graficar dos puntos. Con 2 puntos ya lo podemos graficar. Y vamos a poner cuál es el punto inicial. Y el punto inicial es el que corresponde a un tiempo de 2 segundos, porque este es el tiempo inicial. Y si pongo ese tiempo, me queda 45 más 8 por 2 menos 2, que es 0, o sea que me queda 45. Entonces, a los 2 segundos, la posición es 45, supongamos que esté ahí. Entonces, acá es donde empieza el gráfico. Y vamos a darle otro valor, en realidad ya lo hicimos. Ya vimos que la posición, esto es x a los 2 segundos, ya vimos que la posición a los 4 segundos era 61 metros, que es lo que calculamos acá. Y eso significa, si esto es 45, por acá estará 90, 60 estará más o menos por acá, 61. Y a los 4 segundos, más o menos por acá. Acá tenemos otro punto, y con esos dos puntos ya podemos graficar, siempre teniendo en cuenta que esta parte de atrás no va, porque esa parte de atrás está ocurriendo en tiempos que no corresponden al problema, porque el problema arranca a los 2 segundos. Entonces, este es su primer punto, y de ahí va para arriba. Eso es toda la teoría.